Vía Pública. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Vía Pública aquí en esta jornada de martes, 23 horas en punto, iniciando ya esta revisión de noticias, este bloque, por cierto, donde diariamente conversamos de la actualidad nacional e internacional. La Fiscalía va a citar a declarar en calidad de imputadas a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y a la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende. Todo esto en el marco de la investigación por la fallida y polémica compra de la casa del expresidente Salvador Allende. En la causa liderada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, la secretaria de Estado va a declarar el próximo 23 de enero a las 15 horas, mientras que la senadora Allende hará lo propio el día viernes a las 9 de la mañana. Además, se citó a declarar a la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, a quien se solicitó su renuncia el pasado lunes 6 de enero. Esta causa nace de una denuncia presentada ante el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por parte de la Fundación Fuerza Ciudadana. Bien, ya estamos aquí, lo ven ustedes en pantalla, junto a nuestro panel que nos acompaña semanalmente prácticamente. Rodrigo Arellano, bienvenido, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, Marco, muy buenas noches, un gusto estar aquí. Igualmente. Nerea Palma, académica de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, integrante también de la mesa directiva de la Asociación Chilena de Ciencia Política. ¿Cómo estás, Nerea? Buenas noches. Buenas noches a ambos. Como siempre, un gusto para mí compartir con ustedes aquí en este panel, aquí en Vía Pública. Comencemos por lo que estábamos revisando aquí en esta reflexión, este caso, la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, y que va a tener como imputadas ahora en este caso a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora también del Partido Socialista, Isabel Allende. Hablemos de la génesis de este caso y de todo lo que conlleva también, porque aquí aparentemente se podrían llegar a haber transgredido ciertas normas constitucionales incluso. Hay también requerimientos presentados ante el Tribunal Constitucional, pero es un caso que evidentemente remeció la política y que ha estado en la palestra. No se acaba con la salida de la exministra de Bienes Nacionales, no se acaba tampoco con el término, el fin de esta idea de comprar la casa del expresidente Allende, pero sin embargo estamos viendo que sigue teniendo consecuencias. ¿Cómo lo ven ustedes? Partamos por ti, perdón, Nerea. Sí, bueno, en realidad es cierto eso, que el caso no se acaba cuando la ministra de Bienes Nacionales ya no está en su cargo. Eso en el fondo hay que dejarlo bien claro, porque uno podría pensar en otros casos, quizás con otras complejidades, sacando a una ministra, pidiendo la renuncia, o que esa ministra o ministro renuncie, podría indicar que el caso queda hasta ahí. Este caso en particular está lejos de darse por concluido, no solamente en este caso porque se invitó a quienes están involucradas a declarar a Fiscalía, sino adicionalmente porque me parece que hay algo que no se ha discutido del todo, es la responsabilidad política que hay detrás, porque no estamos hablando de figuras políticas que nosotros podríamos pensar a priori hayan tenido un desconocimiento total y absoluto de la Constitución de la República en su calidad de congresistas, parte de un poder, digamos, una de las ramas de los poderes del Estado. Por lo tanto, hay responsabilidad política. Lo que hay que entender, evidentemente, es que esa responsabilidad política recae, únicamente en ellas. Ellas tienen responsabilidad o no. Evidentemente que eso lo vamos a seguir descubriendo con el pasar del tiempo, pero que sin duda alguna que este es un tema que puede seguir complicando al oficialismo, lo es, y que puede tener repercusiones tan graves como la destitución, por ejemplo, de la senadora, y una acusación constitucional contra la ministra, que si bien no hay absoluto y completo consenso entre especialistas constitucionales, me parece que están todas las causales al menos sobre la mesa para que esos dos escenarios, que serían los peores para el oficialismo, sucedan. Rodrigo, ¿qué te parece a ti? Yo creo que son días oscuros, o sea, no lo debe estar pasando muy bien la senadora Allende. Así como invitación no fue, porque está citada a declarar como imputada, que es una figura bastante categórica dentro del derecho penal. En el fondo se le atribuye la participación en un hecho delictual, un hecho punible. Entonces, muy complicada la arista penal que puede avanzar.
Pero también tiene otra lista más bien de carácter político. Este jueves el Tribunal Constitucional va a determinar si acoge a tramitación los requerimientos que presentó el Partido Republicano y Chile Vamos bajo la causal de infracción a la Constitución por el artículo 60, número 3, que efectivamente prohíbe que los parlamentarios contraten con el Estado, que fue lo que sucedió. Si aquí la ministra, por medio de un mandatario, que está también en la causal, que no es excusable, celebra un contrato con el Estado. Y aquí hubo una compraventa, un bien raíz que pertenecía a su familia y un mandatario firma tanto por la ministra Maya Fernández como por la senadora Isabel Allende. Por lo tanto, dos aristas muy complicadas. Efectivamente, desde mi perspectiva, aquí hay una infracción a la Constitución y vamos a ver lo que dice el Tribunal Constitucional el día jueves. Creo que una prueba de fuego y ver si el Tribunal de alguna otra forma, más allá de que sabemos que es un organismo de carácter autónomo, pero tiene una configuración de carácter política también. Son nominados por el Senado. Veamos qué determina. Yo, en esto, sobre todo cuando hay procesos penales y procesos también de carácter político, me gusta ver que las instituciones funcionen y vamos a ver qué hace el tribunal el jueves y vamos a ver cómo avanza la lista penal, que yo también creo que es complicada porque aquí no la están citando como testigo, sino que como imputada en la causa de malversación de fondos del fisco, mal uso de los recursos de todos los chilenos. En este mismo sentido, considerando que ambas son figuras políticas, claro, la senadora Isabel Allende lleva décadas en el Congreso, la ministra Maya Fernández fue parlamentaria también. Ambas, uno puede asumir que, siendo autoridades políticas de su carácter, de su altura, deberían estar instruidas en este tipo de normativas, ¿no? O sea, yo creo que regla básica número uno, cuando uno asume un cargo, entiende cuáles son sus restricciones y limitaciones. Cualquier alumno que estudió Derecho Constitucional en primer año de Derecho sabe que existen limitaciones en el ejercicio de estas funciones y una es la que está establecida en la Constitución. Entonces, sorprende efectivamente este tipo de error con personas que llevan un largo tiempo en la política, que han ocupado magistraturas importantes dentro del Poder Legislativo, presidenta de la Cámara y presidenta del Senado, ¿no? O sea, sin ir más lejos. Por lo tanto, aquí sorprende y por eso digo, varias personas apelan a una ignorancia brutal o a un error descomunal que se puede asimilar al dolo, que en el dolo vemos que está la intención de dañar. Entonces, la verdad que yo no encuentro todavía, Marco, por más vuelta que le doy al asunto, justificación a este error, sobre todo por el rol de ella y además por todo el aparataje que esto pasó por una serie de asesores, pasó por incluso la asesora directa jurídica del presidente de la República. El presidente fue quien impulsó este proyecto, por eso me parece, la verdad, que sin explicación lo que está viviendo la senadora y la ministra a raíz de esta celebración de un contrato que la verdad que uno no puede encontrar, por más que intente, justificación al error que cometieron. Claro, me pude haber equivocado, fue lo que dijo la senadora Isabel Allende durante la jornada. ¿Qué te parece a ti, Nerea, esta misma situación, este quizás desconocimiento? Probablemente lo vaya a determinar la justicia, también ahí va a ponderar, por cierto, el Tribunal Constitucional en su propio ámbito. Pero, ¿qué te parece esta situación también, que siendo dos altísimas autoridades que tienen una extensa carrera parlamentaria o política más bien, estén envueltas en esta situación? Bueno, lamentablemente para el oficialismo, para su partido, para lo que representa también la senadora, se equivocó, o sea, derechamente se equivocó. O sea, eso, yo creo que no hay ningún espacio para la duda para poder decir, parece que me equivoqué. O sea, en el fondo, este es para intentar graficar o ilustrar el tipo de error, es como en el fútbol cuando se le da un pase atrás al arquero y el arquero está adelantado y se mete derecho la pelota al arco. En el fondo fue dar un paso atrás sin mirar si el arquero está debajo de los tres palos. O sea, en el fondo es un error tremendamente grande, lo suficientemente grande como para decir, se supone que es un futbolista profesional. O sea, estamos ante un escenario de ese estilo. Pero también, y es verdad lo que dice Rodrigo, en el sentido que evidentemente estas son dos autoridades que deberían saber esta normativa que está en la Constitución, o sea, deberían conocer al menos la Constitución de la República, pero adicionalmente es verdad que pasó por otros filtros también. O sea, evidentemente que esto no solamente es un problema que está instalado al menos en dos personas del Poder Legislativo, perdón, en una persona del Poder Legislativo, que evidentemente también tiene sus asesores, seguramente también pasó por ahí,
sino que también está instalado en el Poder Ejecutivo, porque más allá de pasar por la ministra, también pasó por asesores dentro del presidente de la República, digamos, de la figura del presidente de la República. Por lo tanto, eso también no deja de ser grave, y a eso me refiero también con la responsabilidad política, más allá de las obvias, que en este caso son la senadora y la ministra propiamente tal. Entonces, en ese sentido, me parece que es poco lo que hay que defender con respecto si es que hay un error o no hay un error. Me parece que lo que debe determinar la Fiscalía es que si eso fue intencional o no fue intencional. O sea, me parece que la discusión es esa y eso al final del día es lo que en el fondo se tiene que investigar. Ahora, dejando de lado lo estrictamente constitucional, normativo, penal también, ¿cómo quedan también en materia política, considerando que son dos figuras fuertes del oficialismo, del Partido Socialista, y que se ven envueltas en esta situación? ¿Cómo queda en materia política el oficialismo en este caso, considerando también que estamos en un año que está iniciando, pero que es un año electoral? Es un año electoral y es un año tremendamente relevante en general para el socialismo democrático. Si pensamos que una de las figuras que pudiese estar mejor perfiladas hoy día para poder competir por la presidencia de la República, o quizás poniéndonos un poquito más conservadores, para una primaria presidencial podría ser Carolina Toá, que si bien no pertenece al Partido Socialista, sí pertenecería al socialismo democrático donde está el Partido por la Democracia, el PPD. Por lo tanto, este es un año tremendamente clave, porque ya la elección anterior vimos que Gabriel Boric, o sea, no una figura en general de este socialismo democrático, se alzó como quien iba a liderar este proceso y quien finalmente iba a ganar, sino que puede que sientan ellos que le corresponda liderar este proceso al socialismo democrático. Por lo tanto, cualquier tipo de error de las características de lo que acabamos de ver, pudiese significar en el fondo un daño no solamente para el socialismo democrático, no solamente para en general el Partido Socialista, sino que en general a la izquierda, en un gobierno que ya sabemos que ha cometido errores bastante importantes, bastante groseros durante los 4 años de mandato, pero me parece que este es uno de los más graves, especialmente porque está vinculado con el entredicho que está en la Constitución de la República, que es bastante clara, y por lo tanto por eso decía en mi intervención anterior que en general me parece que están las condiciones por lo menos reunidas o sobre la mesa para que la acusación constitucional se encuentren los argumentos para que sea efectiva y por otro lado para que se destituya a la senadora, por mucho que eso esté sujeto por supuesto a interpretación todavía de quienes están en general o quién tienen que tomar las decisiones. Claro, que podrían ser en definitiva las causas, la consecuencia quizás política más grave de esta situación. Rodrigo, ¿a ti? Hay un tema de credibilidad también, sí. Marco. Fíjate que uno de los valores fundamentales de cualquier democracia, para que funcione bien, es que exista igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Por lo tanto, cuando cualquier ciudadano, da lo mismo la condición social, da lo mismo su ubicación territorial, comete una infracción a la norma, debe ser sancionado. Y lo que estamos viendo acá es que una autoridad de la República infringió una norma expresa de la Constitución y para el presidente no ha pasado nada, porque sigue la ministra de Defensa en su cargo, han salido de defensa de la senadora y sabemos que nos guste o no nos guste, queramos o no, admiremos la figura de Isabel Allende o de Maya Fernández, ellas cometieron una infracción grave y eso debe tener consecuencias porque si no, cuando no se respetan las instituciones, cuando no se respetan las normas, empiezan la fragilidad de la democracia y se dañan absolutamente los sistemas políticos. Por lo tanto, creo que ahí hay un mensaje muy importante. Las instituciones deben respetarse, deben funcionar y deben operar correctamente. Claro, hay que ver entonces cómo sigue evolucionando este mismo tema. El jueves podría haber novedades en el Tribunal Constitucional, jueves y viernes también, que va a ser la declaración. Yo creo que una prueba de fuego para el TC, va a ser una prueba de fuego la decisión de darle acogida o no a la solicitud de requerimiento que hicieron el Partido Republicano y posteriormente también Chile Vamos. Y los argumentos. Claro. Claro, cómo se pondera también ahí los argumentos dentro de las deliberaciones que tiene que realizar el propio Tribunal Constitucional. Ahora los quiero llevar a otro tema también, ya que hablamos también de candidaturas presidenciales. Hablemos también de este año electoral que tiene ya como una de las protagonistas claves, al menos más claras, a Evelyn Matei, que ya ha sido proclamada por RN, por la UDI también. Vemos también que más hacia la derecha está también Johannes Kaiser con alguna intención presidencial, José Antonio Kast, pero por parte del oficialismo no hay
más voces, más candidaturas expresas que la de Vlado Mirosevic, que se había expresado hace algún tiempo, pero no hay más figuras que estén marcando las encuestas y que tengan la intención de presentarse a este año, a esta elección presidencial. ¿Cómo ven el pie en el que se encuentra hoy en día el oficialismo en este sentido? Está una situación compleja, porque efectivamente cualquier mandatario, cualquier gobierno, uno de sus objetivos fundamentales, bueno, es hacer un buen gobierno, por cierto, y que el país mejore y lo entregue mejor de lo que lo recibió. Pero también es darle continuidad a un proyecto político, poder, fondo, extenderlo en el tiempo. Y eso es un desafío que tiene cada gobierno. Y una lógica es también buscar dentro de un elenco, de los partidos que lo conforman, personas que puedan darle continuidad al trabajo que ha realizado el actual gobierno presidido por el presidente Boric. Pero por las razones que tú comentaste, yo creo que también está vinculado a un gobierno que no ha logrado profundizar su programa y que no ha tenido éxitos aún. Digo aún porque todavía está pendiente el tema de la reforma de pensiones, que creo que puede ser quizás el gran triunfo que se anote el presidente Boric en sus 4 años de mandato. Vemos que hay falta de elenco para continuar su obra. Y las personas que efectivamente, de alguna otra forma, suenan en la encuesta, han marcado, han manifestado su intención de no presentarse. Michelle Bachelet, el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, y eso sin duda yo creo que genera un problema para el gobierno, darle continuidad a un proyecto, pero también marca una debilidad en cuanto a la conformación del liderazgo. Y eso básicamente está de la línea de un gobierno que no ha logrado penetrar o marcar con profundidad un programa exitoso, que hasta el minuto, como te digo, tiene poco que lucir y está a la espera quizás de la reforma de pensiones para dejar algún legado que todavía está en veremos. ¿Cómo lo ves tú, Nerea, este escenario electoral en el que se encuentra el oficialismo? Sí, yo tengo otra lectura, que no necesariamente es ortogonal a la de Rodrigo, pero es otra lectura, en el sentido que me parece muy evidente que el gobierno de Gabriel Boric y en general las propuestas del Frente Amplio y del Partido Comunista, y no para excluir al socialismo democrático, pero especialmente para esta coalición del Frente Amplio con el Partido Comunista, respondió muy bien, digamos, en términos de propuesta, no necesariamente a la ejecución de las propuestas, pero al menos en propuesta a lo que fue el estallido social. Entonces, la agenda pudo ser respondida por propuestas que en este caso estuvo marcada por la elección presidencial del 2021 y que también estuvo marcada por después la elección de consejeros constitucionales. Claro. Eso por un lado. Pero me parece también muy evidente que hoy día la agenda es muy diferente. O sea, las temáticas que se estaban hablando de cara a la elección presidencial o el año de la elección presidencial para el 2021 son muy diferentes a lo que estamos hablando hoy día para la elección presidencial. O sea, dentro de los énfasis que hizo, por ejemplo, Evelyn Matei con respecto a su discurso, al ser proclamada no solamente por Renovación Nacional y la UDI, me parece, 2 ideas bastante interesantes. O sea, por un lado, continuar la senda de Jaime Guzmán, que me parece que no era un tono que se había utilizado anteriormente, incluso por precandidatos de la UDI. Y por otro lado, recuperar barrios y lograr que en economía se avance con fuerza. Es decir, y me parece que Evelyn Matei lo que está haciendo es leer muy bien la contingencia política y la contingencia económica, pero son esas 2 temáticas, en general, seguridad, y pongo entre paréntesis inmigración, porque en general son temas que se tocan de la mano, pero me parece que no necesariamente van de la mano, y crecimiento económico son temáticas que en general le cuestan mucho a la izquierda, no solamente chilena, sino que latinoamericana, poder enfrentar de forma programática con propuestas que sean coherentes para la ciudadanía y que además sean coherentes con sus propuestas ideológicas que están fuera del crecimiento y fuera de la seguridad. Por lo tanto, evidentemente que la agenda actual es mucho más cómoda para la derecha, lo cual no significa que la derecha o las derechas en general no tengan mérito en esto, sino que justamente lo contrario. Me parece que es una relación muy endógena, donde la agenda está relacionada con lo que está pasando, temática de seguridad, temática de crecimiento, pero la derecha también alimenta esa agenda, porque evidentemente es el tema contingente, pero además porque él es muy cómodo. Entonces me parece que hay una relación endógena de lo que va pasando
versus también el relato que se construye las derechas con respecto a las temáticas donde más tienen propuestas o que les es mucho más cómoda en relación a la izquierda. Y por lo tanto, me parece que están en mucho mejor pie para poder hacer propuestas en estas temáticas que la izquierda chilena, simplemente porque la izquierda chilena, además de simplemente homologar, saquemos los militares a la calle, como pedían algunos alcaldes incluso del Frente Amplio, no hay mucho más pareciera ser por el momento. Yo quiero agregar una tercera reflexión a las dos que tú señalaste. Efectivamente, la agenda hoy en día y la evidencia ha hecho que el gobierno del presidente Boric, luego el fracaso constitucional también, que ahí como que se plebiscitó también parte de las ideas programáticas que tenía el presidente, ha tenido un giro, pero un giro forzado, un giro que lo ha llevado a la realidad. O sea, la evidencia ha llevado como mayores preocupaciones la lucha contra la delincuencia, políticas de antidelincuencia, seguridad y un énfasis en el crecimiento. En su último discurso, en su última cuenta pública, incorporó estos dos vocablos que no estaban presentes en su programa de gobierno, seguridad y crecimiento económico. Y coincido con Nerea, estas son dos banderas o dos relatos o dos ejes que tradicionalmente le han sido mucho más cómodos a la centro derecha que a la centro izquierda. Por eso, de hecho, hay una ventaja de todas maneras cuantitativa, incluso entre los otros candidatos de derecha, como Johannes Kaiser y José Antonio Kast, versus cualquier otro que exista de la coalición gobernante. Pero voy a agregar un tercer factor que creo que va a ser importante, y en eso corren con ventaja Evelyn Matei y creo que corre con ventaja la actual ministra de Interior, que creo que la experiencia en política va a ser muy relevante también para los ciudadanos evaluar. Uno de los legados que tengo la sensación que nos puede dejar este gobierno es que la política tiene que ser por personas que tengan mucho más experiencia en el ejercicio. Y en eso Evelyn Matei, que ha tenido ya una carrera bien relevante como parlamentaria, como ministro, como precandidata presidencial. También compitió contra Michelle Bachelet, recordemos, en el segundo periodo de ella. Carolina Toá, que fue alcaldesa, que actualmente es ministra del Interior, que puede levantar vía Ministerio de Seguridad Pública o alguna agenda pro seguridad una figura relevante y quizás por ahí destaca quizás la figura de ella versus la coalición del Frente Amplio y el Partido Comunista. Tengo la sensación de que estos dos elementos, seguridad, crecimiento económico y experiencia, van a ser tres ejes muy relevantes en el relato presidencial que vamos a enfrentar, yo creo que a la vuelta de la esquina, a partir de marzo. Claro, quiero retomar, perdón Rodrigo, una idea que tú planteabas, Nerea, al principio, respecto a estas dos grandes ideas que planteaba Evelyn Matei en su discurso. Por una parte, hablaba de la seguridad, pero por otra parte también de rescatar el legado de Jaime Guzmán, que tú mencionabas también, que no se había mencionado tampoco recientemente. ¿Hacia dónde apunta este mensaje? ¿Qué es lo que se busca con este mensaje? ¿Y a quién le habla, en definitiva? A mí me parece que está ligado con la nostalgia de la época en cuando no solamente Jaime Guzmán fue uno de los encargados en liderar el proceso de transformación de Chile, sino también cuando era diputado. ¿Ya? Senador, perdón, o era parte del Congreso. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay una visión nostálgica del pasado, o sea, todo tiempo pasado fue mejor, y que tenemos que volver a ese pasado. Tenemos que recuperar la senda de ese pasado que de alguna u otra manera se nos escapó. Y de hecho Evelyn Matei nos da una pista de su hipótesis de dónde se nos escapó. No dice abiertamente, bueno, esta senda iba súper bien y aquí se perdió. Pero mi interpretación del discurso, lo que menciona ella es que el país hoy día, lo que ella menciona es que el país hoy día está peor que el 2014, que fue el año que asumió Michelle Bachelet el gobierno de la nueva mayoría. Entonces, lo que ella, me parece, quiere decir con respecto a esto es mi interpretación, es que en general la nueva mayoría, y cuando se empieza a incorporar ciertos sectores de izquierda a los gobiernos de la exconcertación, es cuando el país empieza lentamente, en su visión, ¿cierto?, a irse hacia abajo, sin tomar en consideración que entre medio está el gobierno de Sebastián Piñera, por supuesto, pero que evidentemente para ella el punto de quiebre o la coyuntura crítica sería el gobierno de Michelle Bachelet. Entonces me parece que tiene un doble objetivo mencionar el volver al cierto legado de Jaime Guzmán. Por un lado, la nostalgia, ¿cierto?, de todo tiempo pasado fue mejor, tenemos que volver a esa senda que nos propuso Jaime Guzmán, y por otro lado, también evidentemente hablar a su base partidaria,
que evidentemente que la figura de Jaime Guzmán es tremendamente relevante y obviamente que es un atajo informacional con respecto a cuáles van a ser las propuestas y cuál es digamos, la hoja de ruta, o al menos el espíritu detrás de las propuestas de Belín Matei. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú, considerando que, por una parte, el tema de la seguridad es muy transversal, pero si un candidato presidencial habla de una figura de su propio partido, quizás no es tan amplio como para quizás una declaración de este tipo? Fíjate que Belín Matei fue protagonista de la política de este país a partir justamente de 1990, formó parte de ese congreso en donde también Jaime Guzmán era senador antes de que lo asesinaran en Campo Oriente. Y yo creo que ella vio como durante esos años, los años de gobierno de la concertación, este país con diferencias, por cierto, con miradas distintas, lograban articular una política de acuerdo. Lograban, en el fondo, ponerse quienes formaban parte de la concertación y quienes formaban parte en ese momento, no me acuerdo cómo se llamaba, así Chile vamos, todo por Chile, algún nombre tenía en ese momento el bloque, actualmente el bloque opositor, y que también lo era en ese momento, de crear condiciones para que este país estuviera mejor. Fueron los años de mayor crecimiento económico, fueron los años en que la pobreza se redujo de manera más importante y efectivamente a partir de la reforma tributaria del ministro Arena, el gobierno de Bachelet, se produjo un descalabro económico y el país nunca recuperó el ritmo de crecimiento económico como lo había tenido en los gobiernos del presidente Elwin, del presidente Lagos y del presidente Frey. Y bueno, Michelle Bachelet y Piñera I. Y tengo la sensación de que esa lógica de mirar hacia el pasado va para reivindicar un estilo de política que hoy de alguna otra forma ha sido bastante criticado, y lo estamos viendo hoy en día directamente con la reforma de pensiones, que es que cuando distintos partidos políticos que tienen miradas diferentes, que tienen propuestas de país distintos, logran consensuar soluciones de políticas públicas para la gran mayoría de chilenos, independiente de con quién toque dialogar. Y tengo la impresión de que esa mirada hacia el pasado busca reivindicar esa política, la política llamada política de los acuerdos, que tan bien le hizo al país durante los primeros años del retorno a la democracia. Sí, Vargo, yo quiero solamente incorporar otra variable más al análisis, que es que, bueno, como la economía chilena en general depende mucho del mercado internacional, también es cierto que para ese momento, como para ser justo también con el gobierno de Michelle Bachelet y los gobiernos que vienen después, el de Piñera, por ejemplo, es cierto que para esa época se acaba el boom de los commodities, que en general no solamente fortaleció la economía chilena, sino también las economías de América Latina. Y por lo tanto creo que es importante incorporar eso al análisis porque en general las economías latinoamericanas no dependen únicamente de lo que se hace dentro de la economía doméstica. Entonces me parece que una variable también que hay que incorporar dentro del análisis sin dejar de lado lo doméstico también, que por supuesto que es clave. Claro, son bien sensibles ahí a lo que ocurre, por cierto, sí, en el exterior. Ahora, lamentablemente tenemos poco tiempo para hablar de estos temas que son tan relevantes y que uno podría estar probablemente toda la noche tranquilo la política. Pero quiero hablar también de algo que se está discutiendo ahora en el Senado específicamente, la reforma de pensiones, esperada por décadas probablemente, pero que finalmente ya se logra quizás acercar a un camino que podría quizás encauzar una probable reforma que se llegara a concretar, algo que hemos visto en gobiernos anteriores, se han hecho esfuerzos, sin embargo, ninguno llega quizás a este nivel de avance en el que tenemos hoy en día. Se está discutiendo ahora en la Comisión de Hacienda del Senado y vemos cómo, al menos en el Senado, hay votos para probablemente aprobarla y despacharla luego a la Cámara de Diputadas y Diputados. Sin embargo, en la Cámara hay un poquito más de atomización de los apoyos que podría recibir esta reforma, tanto desde la oposición como desde el propio oficialismo. ¿Cómo ven que se está llevando a cabo esta discusión, Rodrigo? Yo creo que yo creo que un momento importante para el país, una reforma muy esperada, como casi 20 años de tramitación para mejorar el sistema de pensiones. Aquí estamos en presencia, desde mi perspectiva, de un acuerdo que es perfeccionable y que se está discutiendo en el Senado para corregir algunas imperfecciones. Hemos visto sendas, columnas, cartas, opiniones de distintos economistas, de distintos sectores, distintas percepciones, y en general todos coinciden en que es un buen acuerdo, pero que tiene que modificarse en algunos aspectos, y hay que esperar también, y lo dijo la
la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, que fue muy clara en eso, si es sostenible, fiscalmente sustentable, finalmente, para el fisco de esta reforma, y la vamos a ver los próximos días. Seguramente veamos el informe de la Comisión Fiscal Autónoma Fiscal, que va a dar ciertas directrices de cómo avanzar. Yo tengo la sensación de que efectivamente esto puede entorpecerse en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados tenemos más de 20 partidos políticos, miradas muy distintas, siempre han dicho que no son el buzón del Senado, por lo tanto también hay un poquito de lógica política. Y enhorabuena que se discuta. Yo soy de los partidarios que no creo que haya que apretar el acelerador tan a fondo. Yo tengo la sensación de que el gobierno quiere hacerlo. En el fondo, él quiere terminar rápidamente esta discusión y dejarla despejada para marzo. Pero yo soy partidario de que logren de alguna otra forma profundizar aquellos aspectos que son perfectibles en la reforma, pero en términos generales, y lo dije en el comentario anterior, se echaba de menos en la política chilena hace mucho tiempo un acuerdo de esta magnitud, por la importancia, por la capacidad de poder consensuar en una política pública a largo plazo, que no lo hemos visto hace mucho tiempo, y yo celebro eso. Por cierto, que también creo que es importante corregir algunas imperfecciones que tiene el proyecto de ley, sin duda, pero que para eso está la política, para lograr consensuar, y espero que avance y espero que tengamos una buena reforma de pensiones, porque creo que a este país le hacía falta eso. Claro. Nerea, ¿cómo ves tú la discusión que se está llevando a cabo hoy en el Senado? Sí, bien importante que haya un acuerdo en la Cámara Alta, ¿cierto? Que en general en el Senado haya acuerdo. Eso habla muy bien. No, es verdad que no todo acuerdo, no porque hay un acuerdo, ese acuerdo va a ser bueno. No porque hay un acuerdo, esa política pública después va a ser una buena política pública, eso siempre hay que mencionarlo. Pero en este caso, dado y tomando lo que decía Rodrigo, dado que hace bastante tiempo se viene discutiendo una reforma de pensiones, es bastante sorprendente que haya un acuerdo, tomando en consideración que no es la primera vez, la segunda, que este gobierno presenta una reforma de pensiones y que más o menos hay un acuerdo, al menos en parte importante del sistema político. No sabemos realmente si es que va a llegar a puerto esta reforma de pensiones, pero en general me parece que es posible llegar a acuerdo. Y eso ya me parece relevante y en general me parece que en términos generales, ponderando, habla bien del sistema político. Lo que sí es importante es que no tenemos que olvidar nunca que este es un año electoral, ¿ya? Y como es un año electoral, también se están jugando otras cosas, ¿ya? No solamente se está jugando la reforma de pensiones, sino que también legisladores se van a estar jugando la reelección. Y por lo tanto me parece que para el gobierno, evidentemente que tiene un incentivo muy importante de intentar dejar esto atado antes que llegue febrero, porque desde marzo en adelante empiezan las campañas. La más importante, la que todos estamos más enfocados, evidentemente que es la presidencial. Pero para los congresistas también empieza la campaña para su asiento en el Congreso, que tienen que defender. Y una forma de defenderlo puede ser su postura a favor o en contra de la reforma de pensiones y también de las posibles indicaciones que pueden o no proponer. Por lo tanto, en ese sentido, creo que al gobierno le conviene obviamente muchísimo más que quede para ahora, despejando de marzo en adelante la discusión respecto de toda la elección, digamos, del Congreso y presidencial, pero evidentemente que pareciera ser que eso está difícil, pensando que el mes acaba el otro viernes y que todavía queda por convencer a la Cámara Baja, que en general es la que más ha costado poner de acuerdo en general en las últimas legislaciones importantes que ha tenido Chile, sobre todo en los últimos 4 años. Por lo tanto, me parece que todavía quedamos en suspenso si es que se va a llegar a un acuerdo o no. Y lo que vamos a estar analizando me parece que está más bien no solamente lo que se discute en el Congreso, sino que la capacidad o no que tiene el Ejecutivo para poder poner de acuerdo no solamente a la oposición, sino también a su sector, que en general le ha costado bastante. Claro, hay que esperar entonces qué ocurre estos próximos días. Se sigue tramitando ahí en la Comisión de Hacienda, ahora del Senado, esta reforma de pensiones. Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Nerea Palma, académica de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, integrante también de la mesa directiva de la Asociación Chilena de Ciencia Política. Gracias a ambos por habernos acompañado aquí en Vía Pública. Buenas noches, Martín. Buenas noches.
Estamos ya de regreso aquí en Vía Pública y vamos a hablar ahora sobre la asunción, este segundo mandato que inició Donald Trump en Estados Unidos y también las preocupaciones que se elevan desde Amnistía Internacional. Para ello nos acompaña ya aquí en el estudio Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional Chile. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Hola Marco, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti por asistir aquí a esta invitación. Rodrigo, comencemos por este documento que elaboran desde Amnistía Internacional con los principales puntos de preocupación que tienen respecto a este inicio de segundo mandato de Donald Trump ahí en Estados Unidos. ¿Cuáles son los principales puntos, si es que pudiéramos desglosar, cuáles son las principales preocupaciones que surgen desde Amnistía Internacional? Sí, desde Amnistía Internacional lo primero que podemos decir es que vemos como una amenaza este segundo mandato de Donald Trump. Y lo vemos como una amenaza porque ya tenemos lo que fue su primer gobierno. Sabemos las declaraciones, las promesas que hizo en su campaña electoral y ya estos últimos días vimos las varias órdenes ejecutivas, decenas de órdenes ejecutivas que ya dictó Donald Trump y que implican en varios casos amenazas y peligro para los derechos humanos de las personas que están en Estados Unidos. Entonces, no es simplemente una creencia, sino que este planteamiento de que Donald Trump, este segundo mandato, puede ser una amenaza para los derechos humanos, está basado en acciones ya reales de los últimos días. ¿Cuáles son estas principales amenazas? Por un lado tenemos lo que afecta a la población de Estados Unidos. Y aquí, por cierto, en particular creemos que hay grupos tradicionalmente discriminados que son objeto de las políticas de Trump, como son, por ejemplo, las mujeres, las disidencias sexuales y la población migrante. Sin lugar a dudas, ahí Trump tiene un foco de acciones que quiere llevar adelante en los próximos años que pueden ser vulneratorias de derechos humanos. Y otra cuestión que ya se anunció estos días con una orden ejecutiva, salirse del Acuerdo de París, tiene que ver con el impacto que puede tener este gobierno en la crisis climática. Y ya ha anunciado una serie de medidas que implicarían el incumplimiento de los compromisos de Estados Unidos justamente para disminuir los efectos actuales de la crisis climática en el mundo. Claro, ahora hablemos del primer punto que nos mencionaba Rodrigo, la afectación para la propia población ahí en Estados Unidos, las disidencias sexuales principalmente, las mujeres también y la población migrante. Ya hemos visto algunas, por ejemplo, se declara esta emergencia en la frontera sur por parte del presidente Donald Trump, se militariza también la frontera, se puso fin también a una aplicación que existía para que los migrantes pudieran hacer ingreso a Estados Unidos o al menos hacer una solicitud para este ingreso. ¿Cómo ven ustedes que está actualmente y cómo se puede proyectar también hacia dónde va a afectar principalmente a la población migrante las medidas que pueda adoptar y que ya está adoptando Donald Trump en estos días? La verdad es que Estados Unidos es uno de los Estados miembros de la Convención de Refugiados de 1951 y también participa de otros acuerdos internacionales en materia de migración y refugio. Y con las medidas que está planteando Donald Trump, claramente se está saliendo de los compromisos internacionales que tiene Estados Unidos. Trump lo que ha planteado es deportar 1 millón de personas durante su gobierno, ojalá en realidad 1 millón de personas al año, de personas migrantes indocumentadas. En este momento hay en Estados Unidos alrededor de 11 millones de personas migrantes indocumentadas, que en realidad es más o menos lo que ha habido en los últimos 15, 20 años. Y el 80% de esas personas son personas que llevan 10 años o más viviendo en Estados Unidos. Entonces, la política que quiere llevar a cabo Donald Trump, en definitiva, lo que puede implicar es una vulneración de los derechos de las personas migrantes, separar familias. Ya vimos imágenes en el primer gobierno con niños y niñas en jaulas en la frontera con México. Ese tipo de cosas, y probablemente mucho peor, son las que hoy día este segundo mandato quiere llevar adelante en los próximos años. Ahora, hablando también de la crisis climática, este retiro, por ejemplo, por parte de Estados Unidos del Acuerdo de París, también se puso fin a la pertenencia de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, que quizás también va por un cauce medianamente distinto, pero que está ligado también a lo mismo, salirse de organismos internacionales que velan por distintos bienes públicos, bienes comunes para toda la población.
¿Cómo ven ustedes este giro? Porque Donald Trump lo que hizo en su primer día de mandato, apenas asume la presidencia, es firmar una serie de órdenes ejecutivas, muchas de ellas, poniendo fin a una serie de políticas principalmente también ligadas a abordar o a enfrentar más bien la crisis climática que habían sido firmadas por el presidente anterior, Joe Biden. ¿Cómo lo ven? Lo primero que quiero decir es que para Amnistía Internacional la crisis climática es una crisis de derechos humanos. Y la verdad es que no es una fake news. Trump y otros de su partido o de ultraderecha en el mundo han tratado de negar la crisis climática y los efectos de la crisis climática. Pero la verdad es que todas las personas sabemos que la crisis climática existe, la vemos día a día con los incendios, con distintos desastres naturales a lo largo del mundo, con la crisis hídrica que hay acá en Chile y también en otras latitudes. Sabemos que entre 2030, que está a la vuelta de la esquina, y 2050, vamos a ir teniendo 250.000 personas que van a ir muriendo por malaria, por golpe de calor. Sabemos que en 2050 vamos a tener 1.200 personas desplazadas por razones climáticas, que en 2080 vamos a llegar a tener casi el doble de lo que tenemos actualmente de personas que enfrentan malaria o malnutrición. Entonces, hambruna. Eso es la crisis climática, aunque Trump y otros de su tendencia política en Estados Unidos y en el mundo traten de negarla. Y lo que está haciendo Trump con las medidas que ha anunciado y saliéndose del acuerdo de París es, en definitiva, una amenaza a la humanidad, porque todos estos efectos son tremendamente graves para la humanidad en las próximas décadas. Y en ese mismo sentido, considerando también la relevancia y el poder, hay que decirlo, que tiene Estados Unidos hoy en día, ¿cómo marca también o cómo se puede proyectar también el impacto que puede tener esta medida, no solo en Estados Unidos, sino que a nivel mundial? Bueno, la verdad es que lo que hemos visto desde el primer mandato de Trump y lo que ha sucedido en otros países es que hay bastante semejanza respecto a lo que estábamos conversando en relación a políticas contra las personas migrantes, contra las personas de las disidencias sexuales, contra las mujeres, respecto a los derechos de las mujeres, respecto a esta negación del cambio climático. Es algo que hemos visto en programas presidenciales acá en Chile, es algo que hemos visto en Argentina con el gobierno de Milei, que hemos visto en varios gobiernos de Europa. Por lo tanto, la verdad es que creemos que este tipo de retóricas y que lamentablemente se pueden convertir finalmente en política llevada adelante por los gobiernos de los estados implican un grave retroceso de derechos humanos. Y lo que desde Amnistía Internacional pretendemos hacer, en conjunto con otros movimientos, otras organizaciones de derechos humanos, de derechos de las mujeres, es oponernos fuertemente a este tipo de medidas. Ahora, ¿cuánto margen ven ustedes desde Amnistía Internacional para la defensa de los derechos humanos en estos distintos ámbitos que hemos estado conversando en Estados Unidos? ¿Cuánto margen ven para avanzar en la defensa de estos mismos derechos, considerando que Donald Trump tiene actualmente el control de ambas cámaras, no Donald Trump en sí mismo, sino que el partido gobernante tiene el control de ambas cámaras? Hay también un control por parte, más bien de la Corte Suprema también. ¿Cómo ven ahí las posibilidades de margen de defensa de los derechos humanos en este mismo sentido? Sin lugar a duda, el nivel de concentración del poder que tiene actualmente Donald Trump es muy peligroso para que pueda llevar adelante su programa de retroceso en derechos humanos, porque efectivamente cuenta con el apoyo del Congreso, con el apoyo también de la Corte Suprema, con los magnates de la tecnología que tienen los datos de millones de personas en el mundo. Por lo tanto, tiene un nivel de concentración del poder que hemos visto pocas veces a lo largo de la historia. Ahora bien, desde Amnistía Internacional, por supuesto, no nos podemos quedar de brazos cruzados y muchas organizaciones no lo harán. Y te comento solo un dato para mostrar, por ejemplo, la fuerza que siguen teniendo los movimientos feministas en Estados Unidos. El mismo día en que Donald Trump ganó la elección, en noviembre pasado, se votó en 10 de los 50 estados de Estados Unidos respecto al derecho al aborto. Claro. Y en 7 de ellos ganaron los movimientos feministas para defender el derecho a abortar, tal como se estableció desde una histórica sentencia en Estados Unidos en 1973. Por lo tanto, Rose versus Wade. Así es. Por lo tanto, la verdad es que más allá de este nivel de concentración del poder, lo que tenemos que hacer
quienes creemos en los derechos humanos, en los derechos de las mujeres, de las personas tradicionalmente discriminadas, en no quedarnos sentados. La verdad es que muchas veces los derechos humanos han estado en una situación de fragilidad y donde hay gobiernos que buscan básicamente barrer con los derechos humanos, y lo que vamos a tratar de hacer desde Amnistía Internacional y desde muchas otras organizaciones es seguir defendiéndolos. Ahora, quiero tomar un punto que mencionabas tú, Rodrigo, la presencia de los magnates de la tecnología, los más altos magnates de la tecnología, aplicaciones que usamos todos, Google, WhatsApp, Instagram, Facebook. ¿Estaban todos estos altos ejecutivos o dueños de estas aplicaciones o plataformas más bien presentes en la ceremonia de asunción de Donald Vimos Trump? el saludo de Elon Musk. Está también probablemente el empresario magnate más relevante que estuvo presente también en la campaña, es Elon Musk, también de los más ricos del mundo. ¿Cuánta relevancia tiene esto también, la presencia de estas plataformas tecnológicas que vemos que sus directivos, sus altos directivos estuvieron presentes en la ceremonia de asunción de Donald Trump, estuvieron también en reuniones previas antes de que él asumiera su mandato? ¿Cómo lo ven? Tiene muchísima importancia, Marco, por varias razones. Primero que nada, porque la libertad de prensa no se condice con los monopolios, con un nivel de concentración de los medios de comunicación tan fuerte como es esta concentración de las redes sociales, que está absolutamente abanderada, en este caso, con un gobernante. Segundo, porque estas redes sociales, estas tecnologías cuentan con datos, con información de millones y millones de personas que puede ser absolutamente mal utilizada. Y lo tercero, porque lo que han llevado adelante también en muchos momentos son absolutamente campañas de desinformación, de fake news, sobre las personas migrantes, sobre otros grupos tradicionalmente discriminados, campañas de odio. Y para eso se han prestado este tipo de tecnologías que hoy día están absolutamente al lado de Trump y de su programa de gobierno, que puede significar fuertes retrocesos en derechos humanos. En este mismo sentido, hace algunas semanas hizo harta noticia, generó harto ruido, cambio en las políticas que realizó Meta, la compañía que es dueña de Facebook, de Instagram, de WhatsApp también, respecto por ejemplo, a las disidencias sexuales también. Hay ciertas medidas en este cambio de políticas propias de estas aplicaciones. ¿Cómo ven eso también? Lo vemos con mucha preocupación, porque efectivamente se condice con justamente alinearse con esta retórica, esta narrativa de Trump y de otros líderes que ya te comentaba antes, que están en nuestra región, en América Latina, que están en Europa y que tienen un discurso que busca justamente generar odio en contra de las personas de la diversidad y de las disidencias sexuales, en contra de los derechos de las mujeres, y el hecho que esta tecnología, las redes sociales que están en manos de estos magnates hoy día puedan ser usadas de esa manera es tremendamente preocupante. Bien, Rodrigo Bustos Botay, director de Amnistía Internacional Chile, muchas gracias por esta conversación aquí en Canal 24 Horas, Vía Pública, respecto a la situación de los derechos humanos ahí en este segundo mandato de Donald Trump. Que estés bien. Muchísimas gracias, Marco. Buenas noches. Bien, nosotros vamos a una pausa, siga en nuestra compañía, ya volvemos con más Vía Pública. Ya estamos de regreso en Vía Pública, 23 horas con 53 minutos y parece que hay que abrirse la camisa, ¿no? Vamos a nuestro portal de noticias www.24horas.cl para conocer cómo será el incremento de la pensión garantizada universal de la PGU a 250.000 pesos. Esto porque la Comisión del Trabajo del Senado dio luz verde a esta alza progresiva de la PGU, que va a beneficiar primero a mayores de 82 años, un ajuste que será evaluado cada 4 años. Vamos también a revisar la proyección del tiempo para los próximos días. Se viene harto calor también para estos días, tal como hemos visto en estas últimas jornadas. Mañana miércoles, 31 grados de máxima, mínima de 13, cielos despejados que se van a mantener durante prácticamente toda la semana. Jueves 32 grados de máxima, 14 de mínima. Ojo con el viernes y sábado, porque las máximas van a estar en 34 y 35 grados respectivamente y la mínima se mantiene en 15, también bastante alta. Y el día domingo baja levemente la temperatura máxima a 31 grados y la mínima hasta los 14 grados con cielos completamente despejados, como hemos visto durante todas estas últimas semanas. Les decía yo que hay que abrirse, parece, la camisa, ajustarse un poco los pantalones
ponerse una peluca quizás, porque un día como hoy, en 1978, la banda sonora de Saturday Night Fever, más conocida aquí en Chile como Fiebre de Sábado por la Noche, comenzó una racha histórica de 24 semanas consecutivas en el primer lugar de Billboard en Estados Unidos, con temas icónicos como el que estamos escuchando, Staying Alive, How Deep Is Your Love y Night Fever, interpretados por los Bee Gees. El álbum no solo definió el sonido de la música disco, sino que también marcó un antes y un después en la industria musical. Esto fue lanzado el 15 de noviembre de 1977, un disco que acumuló ventas globales superiores a los 40 millones de copias y se convirtió de hecho en el segundo soundtrack más exitoso de la historia, detrás del guardaespaldas de Whitney Houston. Con Staying Alive despedimos Vía Pública. Aquí varios quieren bailar, parece. Así que nos vamos entonces con Staying Alive. Muchas gracias por habernos acompañado. Sigan compañía de Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Buenas noches. City break